La muerte, por naturaleza, es un tema difícil de aceptar y de tratar para la mayoría de las personas, ya que supone la inmediata separación física de los seres queridos. Quizá por eso el temor a interesarse en las consecuencias de no tener preparado quién o quiénes les sustituirán en las actividades familiares y o empresariales al fallecer. Sin embargo, es de vital importancia tomar en cuenta que el fallecimiento de una persona puede generar una serie de circunstancias que podrían poner en riesgo la unión familiar si el patrimonio no fue previamente distribuido mediante un testamento. Buenas tardes tengan todos y sean bienvenidos clientes, amigos y auditorio que nos acompañan. Es un placer estar hoy aquí, 10 de septiembre del presente año, en esta charla entre amigos, donde abordaremos un tema tan importante y que cobra especial relevancia en el mes del testamento, como es el tema de las herencias, donde tocaremos los aspectos legales y fiscales, para lo cual nos complace y es un honor tener hoy como invitado al licenciado Luis Sigfrido Gómez Campos, titular de la Notaría Pública 186 del Estado de Michoacán, con sede en el distrito de Lázaro Cárdenas. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Abogado, consultor y litigante. Asesor del Procurador General de Justicia. Jefe del Archivo del Poder Judicial. Consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, actualmente titular de la Notaría Pública 186 del Estado de Michoacán, con sede en el distrito de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de septiembre de 2015 a esta fecha. Algo que no sabemos de él, que es columnista de La Voz de Michoacán en la sección Opinión con la columna Punto Neurálgico, todos los lunes desde el mes de abril del 2012 hasta esta fecha, para lo cual muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Le damos la más calurosa bienvenida. También nos complace presentar al licenciado en Contaduría Fernando González Chávez, egresado del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, licenciado en Contaduría y actualmente cursando la maestría en Impuestos en CEO, Centro de Capacitación de Occidente. Contador independiente desde 1998 a la fecha, asesor contable y fiscal de diversas empresas de la industria de la construcción, comercios y de servicios. Miembro del Consejo de Administración de Instituciones Educativas y de la Industria de la Construcción, para lo cual también, por favor, le damos la más cordial bienvenida. Damos paso a esta charla entre amigos, sugiriéndoles, por favor, que todas sus dudas y comentarios los dejemos en la caja de comentarios que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Y con esto damos inicio a esta charla. Por favor, démosle la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, contador. Pues bueno, bienvenidos a todos a esta charla entre amigos, que así la vamos a denominar, y que aprovechando que estamos en septiembre y octubre, mes del testamento, es para mí un honor, Lic, recibirte, que hayas aceptado esta charla y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las herencias y todo lo que implica tanto jurídicamente como fiscalmente. Vamos a abordar ahí los temas a los que nos acompañan. Si tienen alguna duda, por favor ahí en el chat háganos saber su duda. Y ya al final vamos a tener una ronda de respuestas a esas dudas que por ahí pudieran surgir. ¿Qué te parece, Lic? Me parece muy bien, contador. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Primero, Lic, primero que nada,
testamento, ¿qué nos puedes comentar? El testamento en particular, yo quisiera en este caso, como sé que es un auditorio, un tanto disímbolo, que no son puramente puros estudiantes de derecho o contadores, sino que efectivamente hay empresarios y hay diferente tipo de personalidades. Encontramos una definición que complementaré en este caso con algunas explicaciones si se hace necesario, por supuesto. Pero en primer término podemos nosotros acercarnos al testamento diciendo que es un acto por el cual una persona dispone el destino de sus bienes para después de su muerte. Un especialista me dirá, bueno, no solamente se trata pues de disponer de bienes. A través de un testamento también se dispone de deberes y de otras cuestiones que pueden quedar efectivamente plasmadas en un testamento, lo cual por supuesto que tendrían razón. Lo más común, lo que generalmente se ve, es que la gente tiene preocupación por sus bienes materiales, ¿no? Eso es lo que vi, el 90 y tantos % de las preocupaciones de la gente. Te decía que no solamente pues, se dejan bienes. Se trata de un acto solemne, un acto jurídico muy solemne, por lo cual en este caso cuando se hace de manera notarial, se hace ante 3 testigos. Se requieren 3 testigos que sepan leer y escribir y que conozcan perfectamente a la persona que quiere hacer su testamento. Además, en este caso es un acto personalísimo, es decir, no puede alguien actuar en representación de la persona que hace su testamento. Necesariamente, en todos los casos, en todos los tipos de testamento, es un acto personalísimo. Solamente el interesado puede efectivamente, cuando se trata de un acto notarial, acudir a la notaría y también en otros tipos de testamento. Es un acto libre, es decir, no debe haber ninguna presión de ningún pariente, de ningún tercero que tenga interés en que efectivamente la persona externe su voluntad para dejar efectivamente su testamento. Cualquier intervención de un tercero que vicie la voluntad de la persona que está realizando su testamento puede llevar efectivamente a provocar la nulidad del mismo. Y por último, en este caso, tratando de complementar las características de lo que es un testamento, es un acto revocable. Es decir, el testamento, el mismo testador puede en un momento dado hacer otro testamento que invalide el primero que realizó y un tercer testamento que invalide los otros anteriores. A fin de cuentas, el que vale es el último. O si quiere dejarlo sin defectos, puede acudir al notario y dejar sin efecto su testamento y quedar inclusive intestado si así es su voluntad. Es un acto revocable. Hay otros actos jurídicos que los cuales no se pueden revocar, pero el testamento, en este caso, en cualquier momento, pueden, por el simple hecho de realizar otro testamento, pues, puede efectivamente, en este caso, revocarse. Pero ¿cuáles serían las ventajas de dejar un testamento? Porque tú hablas de que una persona puede realizar su testamento tantas veces lo desee. Y nos dices claro, que el válido es el más reciente, deja sin efectos a los anteriores, pero también nos comentabas que puede en determinado momento cancelarlo. ¿Cuál sería la consecuencia de morir intestado? Mira, la ventaja, los abogados generalmente pues y los notarios lo dicen de manera muy clásica que crea una certeza jurídica. Yo déjame decirte que en términos un poquito coloquiales, un poquito la preocupación
real de la gente que se acerca a un notario para poder efectivamente hacer su testamento, se acerca por una cuestión de intranquilidad. No quiere dejar ante la cercanía, en este caso, como hablaba hace un momento la licenciada Verónica, ante la cercanía de la muerte, las personas en este caso nunca quieren dejar efectivamente desatendidas las cosas que hicieron durante la vida, principalmente sus bienes materiales. Muy curioso, porque el testamento no solamente se refiere, por ejemplo, a dejar disposición de quién se queda con qué, sino que hay toda una gama, en este caso, de derechos y hasta obligaciones que se pueden dejar a través del testamento. Pero la gente que construyó una casa, que tiene 2 casas, que tiene un vehículo, que tiene algunos recuerdos personales, que la gente se quiere quedar con la tranquilidad de que las personas más cercanas, las personas que estuvieron con ella en los últimos momentos, las gentes que los apoyaron, tengan la seguridad de que se van a quedar con algo. Entonces, de alguna manera, yo veo que fundamentalmente es la tranquilidad, más que de la persona que va a recibir un beneficio por la herencia, es la tranquilidad de la persona autor de la herencia. Es la tranquilidad emocional, psicológica, la tranquilidad, la paz espiritual que le genera efectivamente contar con la certeza de que lo que hizo durante su vida va a ser repartido de acuerdo con su voluntad. Obviamente que existen otras cuestiones que quedan aseguradas. Por ejemplo, pues evita conflictos. Si yo tengo una determinada cantidad de bienes o una casa o 2 casas y las distribuyo de acuerdo a como yo quiero, tengo la voluntad del testador, es lo que a fin de cuentas se respeta. O sea, y eso es lo que queda plasmado efectivamente al recurrir ante un notario y plasmar mi voluntad. Eso es lo que a fin de cuentas es lo que vale. Y en consecuencia se evitan problemas de carácter económico, porque efectivamente el elaborar un testamento, pues te evita efectivamente el morir intestado y el que exista pugnas jurídicas, conflictos jurídicos por cuestiones de intereses de los bienes que deja efectivamente la persona que fallece. Son muchas las ventajas en este caso, pero sobre todo en este caso que todo derivado de la tranquilidad emocional de la persona efectivamente que está dejando la herencia del testador. Pero por cultura, cuando las personas hablan del testamento, lo primero que dicen es, pero si yo todavía no me quiero morir. Asocian al emitir, al dejar un testamento con que ya se van a morir las personas. ¿Qué pudiéramos decirle a este tipo de personas que piensan de esa manera para que pudieran tener la tranquilidad de que, en primer lugar, no se van a morir por el hecho de pensar en testamento? Y segundo, muchos dicen, no quiero hacer el testamento ahorita porque no quiero que mis beneficiarios me saquen de la casita o me quiten mi dinerito porque yo ya se los dejé de herencia. No, déjame decirte que en este caso es muy noble la figura del testamento, dado que efectivamente, en primer término, por ejemplo, ahorita hablamos de las formas del testamento, pero en primer término, en este caso, pudieran, si así lo dispone el testador, no dar a conocer efectivamente a quién está nombrando como beneficiario de sus bienes. ¿Cuáles son esas ventajas de elaborar un testamento para que, como tú lo mencionabas hace rato, evitarte problemas posteriores? ¿Cuáles son esos problemas posteriores que nos evitamos realizando un testamento? Mira, la persona que fallece efectivamente en este caso, pues no va a recibir ningún beneficio. Los beneficios en este caso es para los sobrevivientes en caso de que se haga. Si no se hace el testamento, se van a quedar muchos problemas.
Si me permites, yo recuerdo un caso muy particular de un amigo mío, un compositor muy conocido, con canciones muy conocidas. Él me buscaba mucho, yo trabajaba en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, trabajé por, no lo dijeron en mi currículum, trabajé como por 10 años como secretario particular de 3 presidentes del Supremo Tribunal de Justicia. Y yo tenía un amigo muy cercano, te decía que era compositor, y él tenía diabetes. Y era un enfermo grave, tenía una enfermedad muy avanzada. Y nunca me confió, siendo su amigo, sabía que yo era abogado, que le podía orientar, nunca me confió que no tenía testamento. Él había estado casado y no había resuelto. Eso había sido una cuestión de desidia, no haber resuelto las cuestiones de su primer matrimonio. Tenía una relación de pareja con una señora posterior e hijos ya grandes. Entonces, él tenía una casita en la ciudad de Morelia, en la zona sur, y de repente pues me enteré que fallecí. La persona que vivía con él y sus hijos pues no tenían derechos, no tenían derecho a la casa ni a sus derechos patrimoniales de sus canciones, porque producían dinero y recurrían a mí, y prácticamente su señora pues llorando, y era mi conocida, me decía, ayúdeme, licenciado, y él no tuvo el cuidado, pues en este caso, el orden, la precaución de decir, ¿sabes qué? Pues tú eres la gente que más quiero en la vida, te quiero dejar parte de mi patrimonio, o mi patrimonio, o lo que sea, alguna seguridad. El riesgo, efectivamente, de morir intestado es dejar sin protección a la gente que más quieres. Es una cuestión que para mí creo que es sumamente importante, que es una cuestión de carácter emocional, no de carácter material, de irte con la preocupación de esta vida sin dejar protegidos, con la certeza jurídica de que la gente que amas, que la gente que quieres, se queda en este caso efectivamente en un estado de seguridad y de certeza jurídica de contar con lo que tú trabajaste, con lo que hiciste en este caso durante toda tu vida. Esa es mi respuesta a tu pregunta, contador. Muchísimas gracias, Nick. ¿Qué nos puedes decir? ¿Existen algunos tipos de testamentos o nada más es un solo testamento? ¿O hay varios tipos? Fíjate que existen según nuestra ley, existen varias formas de testamento, pero debo decirte que el testamento más usual, más común, es el testamento público abierto, es el que se hace ante notario público. El Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo divide o clasifica pues el tipo de testamentos ordinarios y especiales. Un tipo de testamentos ordinarios y especiales. Los ordinarios es el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento hológrafo, y en la Ciudad de México hay un tipo de testamento que se llama simplificado, que en el estado de Michoacán no está en el código. Sin embargo, en este caso voy a dar una breve explicación de a qué se refiere. Ese es el testamento ordinario. El testamento público abierto, de alguna manera, si me permites, yo haría una subclasificación para referir en este caso que en este tipo de testamento estamos el testamento universal y el testamento por legados. El testamento universal no tiene que ver nada en este caso con la cantidad de personas, sino cuando mi disposición efectivamente mi voluntad es determinar que una persona o un grupo de personas hereden todos mis bienes sin especificar cuáles son los bienes que estoy efectivamente dejándoles.
así en general. Y por legados efectivamente es por legados, es decir, tal objeto, tal bien, tal casa, le dejo a tal persona. Déjame, estoy haciendo este tipo de señalamiento porque aquí sí es donde te voy a hacer el comentario, contador, con todo respeto, del comercial de todos los notarios. El notariado nacional y el notariado de Michoacán, a través de un convenio, el Colegio de Notarios de Michoacán, con el gobierno del estado, signaron un convenio para efectivamente designar septiembre y octubre como meses de testamento. Antes nada más era un solo mes, ahora son 2 meses, el mes de testamento. ¿En qué consiste la promoción efectivamente de coordinarse los esfuerzos del gobierno del estado con el gobierno, con el notariado nacional y con cada uno de los notarios? Pues en dar testamentos a las personas de escasos recursos a un bajo costo, a un bajísimo costo. Pero se refiere exclusivamente en este caso este ofrecimiento al testamento de tipo universal. Es decir, si todo mi caudal hereditario, yo tengo una casa y la quiero dejar efectivamente a mi hijo o a mis hijos, o a mis hijos y a mi señora, o al revés, como herederos universales de mis bienes, este testamento cuesta actualmente en la notaría 186 que está a mi cargo, 2,200 pesos. Es decir, te estoy dando un precio ya cerrado porque la disposición fue que se cobrara 1,500 pesos más gastos para inscripción, más IVA, más gastos de inscripción. Entonces, son como 1,100 y tantos pesos que nosotros estamos cerrándolo en 2,200 pesos. Hago la aclaración efectivamente que es el testamento universal, porque efectivamente si llega una persona y aspira a dejar legados, es decir, ¿sabe qué? Yo tengo 8 bienes, una gasolinera, 3 camionetas, 2 casas, y quiero que a este hijo le deje esto, y a mí me lo da en la promoción del testamento. Eso no es posible. Es efectivamente, de alguna manera, una promoción para personas con escasos recursos, que efectivamente tienen uno o dos bienes inmuebles o un vehículo, que sea, pero todo su caudal hereditario lo disponen para toda su familia o para uno solo de sus hijos, pero todo en general. No especificaciones, no cuestiones de esa naturaleza. El testamento público cerrado cerrado, a mí, se me hace un tanto, comentarlo, desgastarme en esto por lo siguiente. No es más que el particular redactar su testamento, encerrarlo en un sobre, por duplicado, en 2 sobres distintos, y realizar una serie de, y ante testigos también, y realizar una serie, en este caso también, de cuestiones formales y solemnes, que se parece mucho al testamento público abierto, nomás que está en este caso en un sobre cerrado y tiene que ir lacrado y sellado, y lo tiene que traer al notario, lo tiene que sellar y lo tienen que llevar a registrar a la dirección del notariado. Entonces, no es muy distinto, nomás en este caso que se va en un sobre, está contemplado en el Código Civil. El hológrafo, el testamento hológrafo, es el que se redacta a mano por el mismo testador. También sigue las mismas reglas, muy formalista. Es muy formalista en el sentido, en este caso, de que no obstante que yo redacte con mi puño y letra, tiene que ir firmado por mí y tengo que llevarlo al notario o a la Dirección General de Notariado a registrar. Esos son los testamentos, en este caso, ordinarios. El simplificado, que es en la Ciudad de México, ya opera, y que si algún día tendrá que operar seguramente en otros lados, es un testamento muy simple. Es a la hora de que yo llevo a inscribir un bien que tiene un escaso valor, es como una casa de interés social. La llevo a inscribir al notario.
ahí mismo al notario, en una cláusula, le digo cuál es mi disposición testamentaria. Esta casa que estoy adquiriendo, quiero que efectivamente se quede para mi esposa o para mis hijos o para mi hijo fulano de tal. A la hora de que estoy haciendo la escritura, allí queda establecido. Eso en Michoacán todavía no está establecido, pero sí es por una determinada cuantía, casi se refiere a bienes de interés, a casas de interés social. Por otra parte, los testamentos, el testamento especial, los testamentos especiales, yo creo que son 5, pero el que cabe en una mención especial es el testamento agrario. Ese testamento es necesario hacer alguna mención especial porque, no obstante que se tiene que tramitar ante el Registro Agrario Nacional, con una serie de formalidades del derecho agrario, no del derecho privado. Allí no viene la regulación, en este caso, de este tipo de testamento, no viene nada en el Código Civil. Viene en la ley agraria. Entonces, este tipo de testamento, las personas, los ejidatarios, tienen que ir a Morelia, al Registro Agrario Nacional, formarse desde las 5 de la mañana, perder todo el día, hacer su lista de sucesión y lo reciben, y es un calvario. Y luego es gente, muchas veces de avanzada edad, para hacer este tipo de testamento. Déjame decirte, contador, que los notarios estamos facultados para que con un procedimiento más sencillo nosotros se los llevamos al Registro Agrario Nacional por un bajo costo. O sea, ahorita no tengo el costo, pero por supuesto que le sale más barato que ir a Morelia, que ir a desgastarse, que ir a gastar. Le sale mucho más económico venir con el notario, traer su lista de sucesión, es el mismo procedimiento agrario, ante el notario, su lista de sucesión, sus testigos, les tomamos parecer igual los formalismos, el mismo formalismo del derecho civil, con sus testigos, los cuales firman, los cuales ponen su huella digital, y nosotros lo agarramos y lo llevamos a registrar al Registro Agrario Nacional y le damos su copia efectivamente al interesado. Entonces, efectivamente, es el mismo trámite, nada más que el notario les ayudamos, en este caso los particulares, a realizar su trámite ante las autoridades agrarias. Los otros testamentos especiales es el militar, el marítimo y el hecho en el país extranjero. Pues el militar pues, es cuando están en guerra o prisioneros de guerra, el marítimo cuando andan en un buque mercante o buque de guerra, o en país extranjero, pues ante el consulado, con ciertas características similares. Lo que cabría a lo mejor hacer una mención especial, nada más muy breve, es el privado. El privado sí, es decir, ante ninguna autoridad, es yo hacer mi testamento y representaría a lo mejor efectivamente alguna validez. Pues sí es válido, aunque de repente en este caso pues, está sujeto a pues no tanta seguridad porque puede ser impugnado. Que no se sienta privado de un derecho, va a reclamar, dice, pues, ¿ante qué autoridad lo hiciste? O ni es cierto que fue la persona lo que lo hizo, o ni es su firma, porque tú solamente lo redactas, lo haces, lo firman ante los testigos, y efectivamente cuando ya tienen la oportunidad, es para casos de emergencia. A lo mejor les puede servir a las personas que están padeciendo ahorita alguna enfermedad, que están en el hospital y que se sienten efectivamente abrumados por esta situación. Dicen, ¿sabes qué? Yo quiero dictar mi testamento, y lo pueden hacer ante una persona allí y servir los propios médicos de testigos y dar fe inclusive de que tiene capacidad mental, que está lúcida la persona para hacer su testamento. A lo mejor por eso, por esta etapa que tenemos en este caso de necesidad en relación con la pandemia, a lo mejor puede ser interesante para alguna persona realizar con el mayor pues, cuidado posible, con la mayor cantidad de testigos, 3 testigos,
que firmen y que estén y que den algún médico efectivamente cuenta de la salud mental de la persona que está haciendo su testamento porque tiene un grado avanzado de alguna enfermedad. Así se llama, y lo contempla el Código Civil con un mínimo de requisitos. A lo mejor efectivamente puede servirle a alguien este tipo de testamento. ¿Y podemos poner alguna cláusula especial en un testamento? Algo que, por ejemplo, deje protegido precisamente a las personas estas que se sienten inseguras de realizar un testamento, que digan, es que si realizo mi testamento en este momento, voy a perder mi patrimonio. ¿Hay forma de ponerle una cláusula especial? Qué bueno que insistes sobre lo mismo, sobre el temor en este caso, efectivamente. Te decía hace un rato que el testamento pues, es una institución muy noble porque no estás otorgando tus bienes ni tu patrimonio a nadie. O sea, nomás están en un papel y es para cuando fallezcas. En este caso, si regresamos en este caso a la definición que yo te daba, dice, es un acto por el cual una persona dispone el destino de sus bienes para después de su muerte. Es decir, no antes, no puede nadie disponer de los bienes hasta que la persona se muera. Por eso es una institución muy noble. Pues lo puede guardar y la gente puede no dar a conocer su disposición testamentaria para evitarse cualquier lío entre los posibles herederos. O sea, yo considero en este caso que no hay ningún problema. Por supuesto que se puede fijar todo tipo de cláusulas siempre y cuando no contravenga la ley. O sea, todo lo que conforme a derechos se pueda, tú puedes dejar, inclusive, déjame hacer algún comentario, contador. Por ejemplo, alguna cláusula condicional, que ahorita no revisé ninguna cláusula condicional, pero yo le dejo mi casa a fulanito siempre y cuando, por lo menos 2 meses después, a que yo me muera, se case. Así como en las películas, pues. Como las novelas, sí. Claro que se puede dejar cláusulas condicionales, pero las disposiciones testamentarias pues no solamente son cláusulas condicionales. Las disposiciones testamentarias en este caso, ¿qué se puede disponer a través de un testamento? Primero, por lo más importante, pues los bienes, ya decíamos, los bienes inmuebles. La gente quiere dejar su patrimonio, su casita, su casa. Los bienes muebles que a veces tienen un valor estimativo, o los autos. Las acciones de las empresas, derechos que a veces yo te decía de los derechos de autor, yo soy compositor, pues dejo mis canciones o el producto de lo que dejen mis canciones a fulanito de tal, los frutos, reclamaciones sobre derechos hereditarios, miles de cosas se pueden efectivamente dejar. También obligaciones, puedes en este caso, cualquier tipo de obligaciones, reconocimientos de hijos. Si yo tengo por ahí algún hijo que nunca reconocí en vida y que tengo el remordimiento y digo, pues a través de mi testamento reconozco que fulano pues es mi hijo y le dejo es más una parte de mi herencia, pues esta es una forma efectivamente de resolver efectivamente problemas de conciencia. Determinación de pensiones alimenticias, cuidado de incapaces, nombramiento de tutores de menores hijos, cumplimiento de deudas contraídas o contratos pendientes, todo tipo de condiciones como las que yo te ponía a modo de ejemplo. Ya vimos la parte bonita de elaborar un testamento, pero ¿qué conlleva también un testamento para los beneficiarios? Por ejemplo, hablabas de lo que es el legado y de la herencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un testamento que se nombre a alguien universal?
un testamento universal. Y contrae también las deudas en este caso, de quien otorga el testamento. Sí, en un testamento universal, sí, se heredan tanto bienes como derechos y obligaciones. Todo Agarra lo que parejo. agarra parejo. Todo lo que su haber hereditario no solamente es efectivamente, no solamente está constituido por los bienes materiales, sino efectivamente también por sus deudas. Todo hereda. ¿Quiénes podemos elaborar un testamento? ¿Personas menores pueden elaborar un testamento? En Michoacán solamente mayores de 18 años. Sin embargo, debo decirte que cada estado de la República determina la edad la edad de la posibilidad del testador. Existen estados de la República, bastantes estados de la República, que consideran que desde los 14 años se puede efectivamente hacer un testamento. Otras entidades contemplan a partir de los 16. Michoacán contempla efectivamente la mayoría de edad hasta los 18 años para poder efectivamente testar. Bueno, desde el punto de vista fiscal, la ley del ISR nos establece que los legados y las herencias están libres de impuestos, pero muchas veces quienes reciben esos legados o esas herencias omiten sus declaraciones. ¿Cuáles pudieran ser sus implicaciones jurídicas por omitir alguna declaración o no llevar a cabo sus trámites sucesorios? En relación con los bienes, la regla general, como ya lo dijiste, efectivamente, no le genera el pago del impuesto sobre la renta sobre los bienes heredados. Solamente la excepción en este caso es cuando efectivamente durante el trámite de la sucesión, un tercero, en este caso, adquiere a título oneroso o gratuito un bien. Si lo obtiene un tercero, una cesión a título oneroso, se le cobra, que no tenga que ver en este caso con el de cuyos, se le cobra efectivamente el impuesto sobre la renta como si se tratara de una compraventa. Y en el caso de la cesión a título gratuito, el gravamen es del 20% sobre el monto de la propiedad, establecido en este caso según el peritaje de avalúo, efectivamente. Y obviamente en este caso el 20% lo paga el adquiriente. Lick, hemos escuchado muchas veces que las personas dicen, a mí mi papá me heredó en vida. ¿Es correcta esta expresión? ¿O hay donación? No, es muy interesante este comentario de tu parte. Cuando la herencia en vida no es más que una donación que efectivamente se hace, pero déjame decirte algo interesante. El interés, pues, de la persona que tiene el temor en ocasiones para no heredar en vida es que se pueda sujetar, que se pueda someter a ingratitud. Yo heredo en vida a mis hijos porque, pues, a fin de cuentas son mis hijos y entonces reparto todos mis bienes y todos efectivamente tienen ya sus casas y yo envejezco y después no encuentro ni siquiera acomodo. El heredar en vida efectivamente es hacer una cesión, una donación de mis bienes en vida, pero hay una salida importante para quienes quieran no hacerlo a través de un testamento y heredar en vida sin ninguna dificultad.
Es una figura, hay una figura jurídica que se presta mucho para facilitar mucho las cosas, para todavía, no sale tan económica como el testamento, pero que no deja ningún problema. ¿Qué es lo que hago yo si quiero heredar en vida? Le transmito a mi hijo o a mis hijos mis bienes, el usufructo vitalicio, perdón, la nuda propiedad, y me quedo con el usufructo vitalicio. La nuda propiedad la propiedad es tuya, pero no podrás efectivamente tenerla sino hasta que yo me muera. Y el usufructo vitalicio es el uso y disfrute hasta que me muera. Yo me quedo con el uso y disfrute. Si tengo casas, el fruto, pues las puedo rentar y el beneficio es para mí y las puedo gozar y disfrutar. Es tuyo, pero hasta que me muera. Y prácticamente en este caso esta figura es también tan interesante que una vez que yo fallezco, ya sin el trámite, la tramitología de la herencia, son efectivamente propietarios por el simple hecho, efectivamente, de que tienen la nuda propiedad. Esta figura es muy interesante para quienes quieren en vida heredar a sus hijos sin ningún riesgo de sufrir ingratitud y que los dejen en la calle. Esa figura es interesante y es una figura notarial, efectivamente, que se puede practicar. Está muy interesante esa propuesta. Si la vemos desde el punto de vista fiscal, pues las donaciones entre familiares en primer grado pues están exentas de ISR. En el caso de las herencias, independientemente del parentesco, también si provienen de una herencia, también permanecen exentas. Yo creo que es una buena opción para todas aquellas personas que quieren dejarle algo, un patrimonio a sus familiares, pero a la vez quieren sentirse seguros y así como lo comentabas, de que no caer en el grado de la ingratitud, que en determinado momento ya me heredaste y ahora te vas, pues esa es una buena opción y qué bueno que nos lo compartes, Lick, para que todas las personas que nos escuchan vean que hay una opción muy interesante en la que pueden transmitir la propiedad de sus bienes a sus seres queridos y no dejarles problemas o pleitos que tengan que desgastarse e invertirle dinero para poderlo resolver y luego vemos por ahí las noticias a los artistas que se andan peleando las herencias por 10, 15, 20 años y claro. Creo que todo eso es desgastante. Oye, contador, un breve comentario, si me permites, porque efectivamente claro. me puedes tocar la campana en cualquier momento. Fíjate que principalmente los trámites de las sucesiones, pues sí, siempre habían sido jurisdiccionales. Quiero, si me permites en este caso comentar, se hacían vía jurisdiccional. Y generalmente en este caso contemplan, bueno, necesariamente 4 secciones ante el juez, que ya todo abogado las conoce: la declaratoria de herederos, el inventario y avalúo, rendición de cuentas y repartición de herencia. Te quiero decir que hay una reforma jurídica en la ley del notariado y en nuestras leyes vigentes para que los notarios podamos ahora, a partir del inicio, cuando no es el juicio contencioso, es decir, cuando no existe pleito por la herencia, cuando no existe conflicto, que se lleven los asuntos a la notaría, ya sea en este caso efectivamente tratándose si hay testamento o si es intestamentario, pero siempre y cuando en este caso la condición sea que no haya conflicto, que no haya pleito, pugna por los bienes.
si nomás es un heredero o si los hermanos están de acuerdo en que la mamá se quede con los bienes. Eso es el caso de que se abarata mucho el costo porque efectivamente los juzgados están sobrepasados, no cumplen en tiempo para poder sacar este tipo de asuntos, porque son muy tardados y los notarios estamos en posibilidades ahora de efectivamente de sustanciar todo el procedimiento, tanto el procedimiento no el jurisdiccional, sino en la sucesión legítima como la sucesión testamentaria. Podemos nosotros efectivamente ya sustanciarla en la notaría. Gracias, Lic. Sin duda, muy válidos y muy acertados tus comentarios. Pues para informarles a todos los que nos están acompañando ahorita a través del Zoom y posteriormente a través de YouTube, que tú te encuentras ubicado aquí en Lázaro Cárdenas, en donde era el famoso Caballito, ahora es el monumento a Melchor Ocampo, arriba de una tienda comercial tradicional en nuestra ciudad, como es la Casa Vermo, y que pues ahí estás para servirles. Desgraciadamente, por los tiempos ya tenemos que adelantar un poquito la conclusión. Nada más, sí me gustaría que nos dijeras algo adicional o que creas que te hizo falta en esta explicación muy amplia de lo que son las herencias, el testamento y sobre todo, pues, que les informes cuáles son tus servicios a través de tu notaría y que todas las personas a las que podamos llegar en determinado momento puedan llegar a ti, no solamente para hacer un trámite de testamento, sino infinidad de trámites que puedes realizar. Como recomendación respetuosa, tú, contador, hiciste una insistencia efectivamente en que yo explicara efectivamente cuáles eran las ventajas en este caso de efectivamente de hacer un testamento. Yo quiero invitar a las personas a que dejen de un lado la desidia y a que por el bien de sus seres queridos se quiten esa modorra, esa desidia y tomen la determinación efectivamente de poner orden a sus cosas. Es horrible efectivamente ver que la gente, que los hijos que quisieron quedan desprotegidos y que la gente que es a veces más avesada, más más interesada, se apropia acaso de los bienes porque tiene una mayor ventaja. Entonces, hay que tratar de proteger a nuestros seres queridos, efectivamente, mediante acciones concretas. No es muy difícil. Primero cuentan con la asesoría de los notarios y el trámite es muy sencillo. Es venir a manifestar su voluntad de que quiere hacer su testamento y aquí les explicamos que nomás requieren 3 testigos que no sean ni parientes ni herederos y que sepan leer y escribir, que designen una albacea para que cuando se muera le haga los trámites y así de sencillo nosotros hacemos la redacción y después efectivamente hacemos la lectura formal o solemne efectivamente del testamento y le entregamos una copia para que disponga efectivamente y hacemos el registro correspondiente en la dirección del notariado para que tenga la seguridad efectivamente de que la gente que ama va a quedar protegida después de su y sobre todo que no van a pagar impuestos por esos bienes que van a recibir en herencia, que es lo más importante, que pueden, aunque aumentan su patrimonio, por la ley establece que los legados y las herencias no generan impuestos. Entonces, un aliciente más para que todas las personas se animen a aprovechar ahorita que estamos en el mes bueno, eran los 2 meses del testamento, porque como bien lo dices, en un principio yo recuerdo que mencionaban el mes de septiembre como el mes del testamento. Creo que ya tiene 2 o 3 años que agregaron octubre, ¿no? Se agregó octubre.
octubre. Entonces, septiembre y octubre, los meses del testamento. Y bueno, invitarlos a que lo hagan. Y qué mejor contigo, Lick, que eres una persona muy profesional, tienes un currículum impresionante, y una disculpa por no leerlo todo, pero era bastante amplio. Pero bueno, la invitación ahí está. Lick, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad que vamos a iniciar con el pie derecho. ¿Por qué? Porque es un tema muy, muy importante, muy de moda por el mes en el que estamos, y sobre todo por la calidad de profesional con la cual me estoy interactuando, como eres tú, Lick, y muchísimas gracias por la confianza de unirte a esta nueva aventura, a esta locura que tenemos nosotros, la familia Gompi, de ahora incursionar en las redes sociales a través de un canal de YouTube, al cual le vamos a llamar El Mundo del Conta, y que no es otra cosa más que acercarnos a personas profesionales para hablar sobre temas que son del interés público, pero también que tienen alguna relación con lo fiscal. Entonces, para que sea de conocimiento general, todo esto surgió porque todos los cursos, todas las actualizaciones, todas las pláticas, al menos en mi ámbito, pues están dirigidas a contadores o a licenciados, pero ninguna plática está dirigida al público, a aquellos a los que no tienen alguna profesión, pero que son empresarios y que les interesan esos temas. Entonces es informarse a través del contador y que luego el contador les bajara la información. Entonces lo que pretendemos nosotros con estas videoconferencias es llegar a ese tipo de personas para que sepan y que no vayan a cometer algún error o que por ignorancia o por desconocimiento hereden problemas. Dijeran por ahí, claro, hereda soluciones y no heredes problemas. Pues mi agradecimiento, contador Fernando, a ti y a tu esposa, mi agradecimiento, y también felicidades por tu canal. Vamos a estar al pendiente, vamos a formar parte de tu auditorio. Mi felicitación por este tipo de iniciativa, a ti y a tu esposa. Muchísimas gracias, Lick. No sé si entre los asistentes o participantes tuvieran algún tipo de preguntas, aprovechando que está aquí el licenciado antes de que nos desconectemos. Y si no, pues ya en el canal de YouTube, ahí nos hacen llegar las preguntas en la caja de comentarios, y trataremos en lo posible de si no resolvérselas, ampliarles esas dudas que tengan, ¿verdad, Lick? Por supuesto, contador. Ok. Muchas gracias. Vamos a esperar unos 2 minutitos para ver si hay alguna pregunta, y si en caso de que no, pues entonces, pues ya nos despediríamos. Y también ahí, por ejemplo, en el chat, si nos pudieran dejar su número de teléfono o correo electrónico para futuras pláticas, hacerles llegar la invitación, y cuando hagamos el lanzamiento del canal, pues indicárselos, porque ahorita todavía a estas horas todavía está entrando participantes. Muchísimas gracias, creo que fue muy amplia tu explicación. Te agradecemos, Lick. Un fuerte abrazo a la distancia. Esperemos que en un futuro muy próximo podamos hacer esta charla, pero en vivo, no a través de estas plataformas, y pues para saludarnos y platicar de otros temas que también son muy interesantes, que en este caso nosotros como profesionales, tú de lo que es las cuestiones de notarios, y en mi caso de la contabilidad, pero que son afines y que podemos por ahí tener buenas charlas. Por supuesto, contador, te agradezco mucho, muy gentil. Muchísimas gracias, Lick. Un fuerte abrazo, y pues
agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, los que recién acaban de entrar, pues decirles que esta charla se va a subir a la plataforma de YouTube, a través del canal El Mundo del Conta, para que puedan escucharla desde el inicio. La verdad fue muy interesante, muy atinado las definiciones y los comentarios y la explicación que nos dio el licenciado Luis Sigfredo Gómez. Y pues, licenciado, reiterarte nuestro agradecimiento y decirles a todos pues que estás de nueva cuenta ahí, los que somos de aquí de Lázaro, de acuerdo a la plática que tuvimos, te menciono el caballito, ya no existe ese caballito. Ese era un monumento al generalísimo Morelos, estaba sobre un caballo, pero hace algunos años se lo llevaron a la población de Acalpican y se le quedó ahí esa glorieta como el caballito, y muchos todavía lo conocemos así como el caballito, aunque ahora esté el monumento a Melchor Ocampo. Sí, con todo. Un gran saludo y te agradezco mucho tu invitación y estamos a tus órdenes, contador. Y muchas gracias a todo tu auditorio, en este caso, que tuvo la paciencia de escucharnos, y espero que haya servido de algo, efectivamente, mi plática. Muchísimas gracias, Lick. Un fuerte abrazo y nos despedimos. A todos los participantes, por favor, si por medio del chat nos pudieran dejar su correo electrónico o su número de WhatsApp para poderles enviar posteriormente las invitaciones a las próximas pláticas que vamos a tener, que la próxima sería con una licenciada en lo laboral, y es para hablar sobre temas del contrato laboral, sobre las nóminas, todo lo que conlleva la relación patronal y del trabajador. Entonces, por favor, si nos pueden dejar ese dato para hacerles la invitación posterior. Muchísimas gracias. Fernando González a sus órdenes, el Conta. Hasta luego.